Hay momentos, al finalizar la jornada, en los que nuestro corazón pide una pausa, un respiro para detenerse, reflexionar y volver a concentrarse en lo que realmente importa. La noche no es solamente el cierre de un día más, es la oportunidad ideal para hablar con Dios, agradecer, pedir dirección y soltar en sus manos todo lo que nos preocupa antes de dormir. Porque si algo puede regalarnos auténtica paz, es cerrar los ojos con la certeza de que el Señor tiene control absoluto sobre aquello que nos inquieta. Tal vez hoy llegaste cansado, con 1000 pensamientos dando vueltas en tu mente, con situaciones que no salieron como planeabas o con preocupaciones que te quitan el sueño. Precisamente por eso, este instante resulta tan importante. Aquí descubrirás cosas que no solo bendecirán tu descanso, sino que también fortalecerán tu espíritu para comenzar un nuevo día con fuerzas renovadas. Hoy quiero invitarte a que escribas esta frase en los comentarios: confío en Dios. Es corta pero poderosa, y será tu declaración de fe esta noche. Parte 1. Termina el día con gratitud. Antes de dormir, uno de los gestos más poderosos que puedes realizar es concluir la jornada con un corazón agradecido. Puede parecer algo sencillo, pero en realidad es profundamente espiritual y transformador. Ser agradecido no significa dar gracias únicamente por lo bueno que sucedió. También implica reconocer que incluso en aquello que no salió como esperabas, Dios sigue teniendo el control. Cuando llega la noche, nuestra mente suele repasar lo ocurrido y con frecuencia se enfoca en lo que faltó, en los errores, en los problemas o en las palabras que nos lastimaron. Pero aquí está la clave. Antes de cerrar los ojos, elige conscientemente detener ese ciclo y sustituirlo por un tiempo de gratitud. No importa si tu día fue organizado o caótico, siempre existirá algo por lo cual dar gracias. En la palabra, en el Salmo capítulo 103, verso 2, David nos recuerda que no debemos olvidar ninguno de los beneficios del Señor, y esa es justamente la actitud que necesitamos al acostarnos: recordar y no olvidar. Piensa en al menos 3 motivos por los cuales hoy puedes agradecer. Tal vez fue una risa compartida con tu familia, una llamada inesperada, la salud que tienes o simplemente el hecho de estar vivo, con una nueva oportunidad de crecer. Cuando agradeces, algo cambia en tu interior, la ansiedad disminuye, tu corazón se tranquiliza y tu fe se fortalece. Es como decirle a tu alma: todo está en las manos de Dios. Puedo dormir en paz, y lo más importante, al dar gracias reconoces que no estás solo, que tienes un Padre que te acompañó en cada paso, incluso en aquellos que no percibiste. Aquí tienes una práctica sencilla que puedes aplicar cada noche. Cierra los ojos, respira profundo y di en voz baja aquello por lo que agradeces. Hazlo con sinceridad, como si hablaras con tu mejor amigo, porque eso es Dios para ti. No se trata de palabras adornadas, sino de abrir el corazón. Si algo te dolió o te preocupó hoy, entrégaselo también en ese instante. La gratitud y la entrega van de la mano, y cuando se unen generan una paz que el mundo no puede ofrecer. Recuerda que Jesús mismo, antes de multiplicar los panes y los peces, alzó su mirada al cielo y agradeció. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, nos mostró que el agradecimiento abre puertas a lo sobrenatural, nosotros también debemos hacerlo cada día. Puede que esta noche no veas un milagro visible, pero ten la certeza de que, mientras duermes, Dios sigue trabajando. Así que, querido oyente, no te vayas a la cama sin dar gracias. Ese sencillo acto puede transformar por completo la calidad de tu descanso y la manera en que despertarás mañana. Cuando el último pensamiento antes de dormir es de gratitud, tu alma descansa con confianza y el nuevo amanecer comienza con esperanza. Parte 2. Revisa tu corazón y limpia tu interior antes de que el sueño llegue. Hay algo que pocos practican, pero que tiene un poder enorme sobre la paz con la que descansas: examinar tu corazón. No hablo de una revisión superficial, sino de un momento honesto en el que te sientas delante de Dios y le permitas mostrarte si hubo algo en tu día que no estuvo bien. El rey David lo entendía con claridad cuando en el Salmo capítulo 139, versos 23 y 24, pedía al Señor que lo examinara y conociera su corazón,
que lo pusiera a prueba y le mostrara si había en él algún camino de maldad. Esa no es una oración sencilla, porque exige humildad. Significa estar dispuesto a reconocer que tal vez dijiste algo indebido, que tuviste una actitud equivocada o que guardaste resentimiento por lo que alguien te hizo. Si llegas a la cama con enojo, culpa o pensamientos de rencor, tu descanso no será pleno. El cuerpo podrá dormirse, pero el alma permanecerá inquieta. Es como intentar dormir con una piedra bajo la almohada, aunque cierres los ojos, no encuentras verdadero alivio. Por eso es tan importante realizar una limpieza interior antes de dormir. Este examen del corazón no es para condenarte, sino para liberarte. No se trata de cargar culpas que ya no son tuyas, sino de entregarlas a aquel que ya pagó por ellas. Jesús nos enseñó cuán esencial es perdonar y también que podemos acudir a Él para recibir perdón. Así que, si hoy hubo algo que te incomoda, tráelo a la luz y colócalo delante de Dios. Hazlo con calma, cierra los ojos, recuerda a las personas con las que compartiste este día y pregúntate si quedó pendiente un perdón, una disculpa o una palabra por decir. Tal vez no puedas hablar con esa persona en este momento, pero sí puedes decidir que no llevarás ese peso a la cama. Declara en tu interior que perdonas, que sueltas y que no darás espacio al enemigo para usar esa herida y robarte la paz. Recuerda lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 26, cuando aconseja no dejar que el sol se ponga estando airados. Aunque el texto hable literalmente de la puesta del sol, la enseñanza es clara. No te vayas a dormir con enojo en el corazón. Cuando eliges soltar, tu espíritu se aligera y tu descanso se convierte en un sueño más profundo y reparador. Esa limpieza interior no solo te prepara para dormir en paz, sino también para despertar libre, porque cada mañana tu corazón debe estar dispuesto a recibir lo nuevo que Dios quiere darte, y no se puede recibir con las manos llenas de cargas pasadas. Así que, querido oyente, antes de cerrar los ojos esta noche, pregúntate, ¿hay algo que necesito entregar? ¿Hay alguien a quien deba perdonar? Hazlo aunque sea difícil. Puede que no resulte sencillo, pero la paz y el descanso que obtendrás valdrán más que cualquier orgullo que quieras retener. Parte 3. Medita en la palabra de Dios antes de dormir. Si hay algo que marca la diferencia entre una noche agitada y un descanso lleno de paz, es lo que decides llevar a tu mente antes de dormir. Muchas personas se acuestan después de pasar horas frente a la televisión, revisando redes sociales o leyendo noticias que solo generan preocupación y ansiedad. Sin darse cuenta, llevan esas imágenes y pensamientos a la cama, y luego se preguntan por qué no logran descansar bien. La Escritura, sin embargo, nos muestra un camino distinto. El Salmo capítulo 1, verso 2, dice que la persona bienaventurada es aquella que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. No es solo un consejo espiritual, es un principio de vida. Lo que ocupa tu mente antes de dormir permanece en tu corazón mientras descansas. Meditar en la palabra no significa leer un capítulo entero a toda prisa, sino tomar un versículo o un pasaje y dejar que sus palabras penetren en lo profundo de tu ser. Antes de apagar la luz, abre tu Biblia, o si no la tienes cerca, repite un versículo que recuerdes y piénsalo con calma. Pregúntate qué significa para ti hoy, cómo se relaciona con lo que viviste en la jornada, y permite que Dios hable a tu corazón a través de él. Por ejemplo, puedes tomar Isaías capítulo 26, verso 3, que declara que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Imagina acostarte con esa promesa resonando en tu mente, tu corazón se tranquilizará, tus pensamientos se aquietarán, y tu alma descansará confiada, sabiendo que no estás solo y que tu vida permanece bajo un cuidado perfecto. Esta práctica no solo fortalece tu fe, sino que también protege tu mente. Vivimos en un mundo que constantemente intenta sembrar temor, ansiedad e inseguridad. Meditar en la palabra es como cerrar de manera consciente las puertas de tu corazón a todo lo que no proviene de Dios y abrirlas únicamente a su verdad. Así, mientras duermes, su palabra sigue obrando en ti, guiando, sanando y restaurando áreas que quizá ni siquiera sabías que necesitaban atención. Si deseas llevarlo a un nivel más profundo,
Después de leer o recordar un versículo, repítelo varias veces en voz baja, casi como una melodía suave. Hazlo hasta que se convierta en tu último pensamiento antes de dormir. Y si despiertas en medio de la noche, en lugar de tomar el teléfono o dejar que las preocupaciones te dominen, vuelve a repetirlo. Estarás entrenando tu mente para que la palabra sea tu refugio constante. Querido oyente, irte a la cama con la palabra de Dios no es simplemente un hábito religioso más, es un acto de protección espiritual y emocional. Es como colocar un escudo invisible sobre tu mente y tu corazón para que la noche no sea un tiempo de angustia, sino de renovación. Parte 4. Presenta tus preocupaciones a Dios y descansa en su cuidado antes de dormir. Antes de cerrar los ojos, hay algo que todos necesitamos hacer, pero que muchas veces posponemos: entregar nuestras cargas al Señor. Puede que durante el día hayas intentado resolverlo todo por tus propios medios, buscado soluciones, hablado con varias personas o pasado horas pensando en cómo arreglar algo, y aún así, nada cambió. Entonces llega la noche, y en vez de relajarte, tu mente empieza a repetir los mismos problemas una y otra vez. El apóstol Pedro nos recuerda en la primera carta, capítulo 5, verso 7, que debemos poner toda nuestra ansiedad en sus manos, porque Él cuida de nosotros. No dice que entreguemos solo una parte, ni que lo hagamos cuando ya no tengamos fuerzas. Dice que depositemos toda nuestra ansiedad en Él. Esa es la invitación perfecta para cada noche: soltar todo lo que pesa y dejarlo en manos de aquel que nunca duerme. Y aquí hay algo esencial: Dios no necesita que esperes un momento especial para hablarle. No requiere de palabras elaboradas ni de fórmulas complejas. Basta con que le hables como lo harías con un amigo cercano que te conoce desde siempre, porque así es Él contigo. Puedes decirle: Señor, aquí está lo que me preocupa, lo que no entiendo, lo que me duele. Yo no puedo con esto, pero confío en que tú sí puedes. Y en ese momento, algo comienza a transformarse dentro de ti. La Escritura también enseña, en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y gratitud. Entonces, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que no solo sentirás calma en tus emociones, sino también una paz que protege tu mente para que el miedo o la preocupación no dominen tu descanso. Piénsalo así: cuando eliges entregar tus cargas antes de dormir, le estás diciendo a Dios que confías más en Él que en tu propia capacidad. Esa es una declaración de fe inmensa, porque al final, ¿qué sentido tiene permanecer despierto, intentando resolver lo que está fuera de tu control, si tienes un Padre que puede obrar incluso mientras duermes? Te animo a practicar este ejercicio cada noche. Siéntate en tu cama, cierra los ojos y visualiza tus preocupaciones como objetos en tus manos. Luego imagina que los colocas uno a uno dentro de un cofre, lo cierras y lo dejas a los pies de Dios. Dile que Él se encargue y que tú por tu parte descansarás tranquilo. Aunque parezca un simple gesto simbólico, es una manera de enseñar a tu mente y a tu corazón que esa carga ya no te pertenece. Recuerda lo que proclama el Salmo capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la meta: dormir con la certeza de que absolutamente nada escapa de las manos de Dios. Parte 5. Perdona y libérate antes de dormir. Si hay algo que puede arrebatarte la paz durante la noche, es acostarte con enojo o resentimiento en tu corazón. Muchas veces pensamos que perdonar es un favor que le damos a la otra persona, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Dormir con rencor es como intentar descansar abrazando un peso que hiere. El cuerpo puede cerrarse al sueño, pero el alma permanece inquieta, atrapada en pensamientos que no dejan de dar vueltas. Jesús nos enseñó una verdad poderosa en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Si perdonamos las ofensas de los demás, también nuestro Padre Celestial nos perdonará. Pero si no lo hacemos, tampoco recibiremos perdón. No es solo una orden, es un recordatorio de que el perdón es el puente que mantiene viva nuestra relación con Dios.
Y no se trata únicamente de heridas grandes. A veces son detalles pequeños, palabras malinterpretadas o actitudes que nos hirieron y se van acumulando sin que lo notemos. Antes de dormir es fundamental detenerse y examinar el corazón. Pregúntate, ¿hubo alguien que me hirió hoy? ¿Guardé silencio por orgullo en lugar de buscar la paz? ¿Estoy esperando que la otra persona dé el primer paso? Quizás esa persona ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo, pero tú sí sabes cómo te sentiste. Y si llevas ese dolor a la cama, puede transformarse en una raíz amarga que crece con el tiempo. El perdón no siempre significa reconciliarse de inmediato o confiar de nuevo del mismo modo, pero sí significa soltar el derecho de vengarte o de quedarte atado al pasado. Perdonar es decidir que esa herida no dominará tu descanso ni tus pensamientos. Es decirle a Dios, Señor, suelto esto porque confío en tu justicia y en que tú sabes lo mejor. Tal vez pienses que perdonar es complicado, y es cierto, no siempre es fácil, sobre todo cuando la herida es profunda. Pero recuerda, perdonar no es minimizar lo sucedido, sino liberar tu corazón para que Dios pueda sanarlo. En la carta a los Efesios capítulo 4, verso 32, se nos llama a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, tal como Dios nos perdonó en Cristo. Cuando reflexionas en todo lo que el Señor ha pasado por alto para darte nuevas oportunidades cada día, entiendes que el perdón que Él te pide no es imposible, sino una extensión de lo que ya recibiste. Aquí tienes un ejercicio práctico antes de dormir. Pronuncia en voz baja el nombre de la persona que te hirió y declara, te perdono y te entrego en las manos de Dios. Hazlo aunque aún no lo sientas plenamente. El perdón comienza como una decisión, y muchas veces los sentimientos se alinean después. Si lo practicas cada noche, verás cómo la carga se aligera y tu descanso se vuelve más profundo. Recuerda que incluso Jesús, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él pudo perdonar en medio del dolor más grande, nosotros también podemos hacerlo en medio de nuestras ofensas. Cuando eliges perdonar antes de dormir, tu alma se libera, tu mente se calma y tu cuerpo encuentra verdadero descanso. Querido oyente, no te acuestes con cadenas que puedes soltar. El perdón es una llave que abre la puerta a la paz nocturna. Al soltar, no solo bendices a quien te ofendió, también te bendices a ti mismo y declaras que confías más en la justicia de Dios que en la tuya. Así, mientras duermes, Él trabaja en lo que ya entregaste, y tú puedes descansar sin temor ni amargura. Parte 6. Pon tu vida y la de tus seres queridos bajo la protección de Dios antes de dormir. Hay algo que todos necesitamos cada noche, aunque a menudo lo olvidamos: presentar nuestra vida y la de quienes amamos bajo el cuidado y la protección de Dios antes de cerrar los ojos. Y no hablo de una frase rápida como Señor, cuídalos, sino de un momento consciente y profundo en el que verdaderamente colocas a cada persona que amas en las manos del Todopoderoso. La noche es un tiempo en el que naturalmente quedamos vulnerables. No tenemos control sobre lo que sucede mientras dormimos, y justamente por eso este acto tiene tanto valor. El Salmo capítulo 91 nos recuerda que quien habita bajo el abrigo del Altísimo permanece seguro a la sombra del Todopoderoso, y afirma que Dios enviará a sus ángeles para cuidarnos en todos nuestros caminos. Esa promesa no es únicamente un poema sagrado, es una verdad espiritual que puedes activar cada noche con fe. Imagina esto: cierras los ojos y visualizas tu hogar cubierto por la presencia del Señor. Ves a cada miembro de tu familia rodeado de luz, protegido de todo mal, como si un muro invisible los resguardara. Esa imagen no es fantasía, es lo que ocurre en lo espiritual cuando decides ponerlos bajo la autoridad y el cuidado de Dios. En el libro de Job, vemos que incluso el enemigo reconoció que Job estaba rodeado por un cerco de protección del Señor. Ese mismo cerco sigue estando disponible para los hijos de Dios en la actualidad, pero Él desea que lo invoquemos, que se lo pidamos, que lo recordemos en oración. Y la noche es un momento perfecto para hacerlo. Aquí tienes una práctica sencilla. Antes de dormir, menciona en voz alta los nombres de las personas que amas. Puede ser tu pareja, tus hijos, padres, hermanos, amigos o cualquier ser querido que Dios haya puesto en tu vida.
Luego, preséntalos uno a uno delante del Señor. No digas solamente protégelos, sé específico. Pide que los guarde de accidentes, de planes ocultos del enemigo, de enfermedades, de peligros visibles e invisibles. Ruega también que llene su mente de paz y que mientras descansan, les hable en sueños que fortalezcan su fe. No olvides incluirte en esa oración. Aunque te esfuerces en cuidar a otros, tú también necesitas ser cuidado. Pide que el Señor cubra tu habitación, que su presencia llene cada rincón y que su paz sea tan palpable que incluso el enemigo reconozca que no tiene autoridad para entrar. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7, se nos recuerda que la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz actúa como un escudo. Cuando la recibes antes de dormir, no solo descansas profundamente, sino que te levantas renovado y con la certeza de haber estado bajo cuidado celestial durante toda la noche. Querido oyente, esta práctica no debe quedar reservada únicamente para noches de temor o inquietud. Hazla siempre, cuando tu día haya sido tranquilo, cuando todo parezca en orden, incluso cuando no percibas peligro alguno, porque la verdadera protección no consiste en reaccionar cuando ocurre algo, sino en permanecer bajo el amparo de Dios en todo tiempo. No existe mejor manera de concluir el día que entregando a quienes amas en manos de aquel que nunca duerme ni se cansa. Imagina lo distinto que se siente acostarse sabiendo que tu hogar entero está cubierto por un manto de protección divina. Esa seguridad no proviene de tus fuerzas ni de tus recursos, sino de tu confianza en el Dios que prometió ser refugio y fortaleza. Practícalo esta noche y cada noche, y verás cómo incluso la atmósfera de tu casa comienza a cambiar. Parte 7. Llena tu mente con adoración antes de dormir. Uno de los hábitos más poderosos y transformadores que puedes desarrollar antes de cerrar los ojos es llenar tu mente y tu corazón con adoración. No se trata únicamente de poner música cristiana como un simple fondo agradable, sino de tener un momento consciente en el que tu espíritu se conecta con Dios mediante palabras, melodías o pensamientos que lo exalten. La adoración no es solamente un acto musical, es un lenguaje espiritual que cambia atmósferas y prepara el alma para reposar en paz. Piensa en esto, muchas personas se van a dormir después de pasar largos minutos, o incluso horas, consumiendo contenido que no edifica, programas cargados de violencia, redes sociales que provocan comparación o ansiedad, noticias que transmiten miedo, y luego intentan descansar, pero su mente sigue repitiendo lo último que vieron o escucharon. La adoración rompe ese ciclo y dirige tus pensamientos hacia lo eterno. En el Salmo capítulo 63, versos 6 y 7, David declara que medita en Dios en su lecho y que en las vigilias de la noche se acuerda de él, porque ha sido su ayuda, y bajo la sombra de sus alas se regocija. Esto nos muestra que la noche es un momento perfecto para adorar, incluso sin música, solo con tu voz o con el silencio de tu corazón elevándose hacia Dios. La adoración, antes de dormir, produce un doble efecto. Por un lado, honra al Señor y abre la puerta para que su presencia llene el lugar. Por otro, trae serenidad a tu mente y paz a tu corazón. Cuando cantas o meditas en quién es Él, en lo que ha hecho por ti, en sus promesas y en su fidelidad, el miedo se debilita y la preocupación pierde fuerza. Es imposible adorar y angustiarse al mismo tiempo, porque la adoración fija tu mirada en Dios y no en tus problemas. Aquí tienes una práctica sencilla. Elige una canción que no solo disfrutes por su melodía, sino cuyas letras te conecten profundamente con la verdad del Señor. Puede ser un canto que hable de su fidelidad, de su amor incondicional o de su poder para protegerte. Antes de dormir, apaga las luces, cierra los ojos y permite que esa melodía sea lo último que escuches. Y si no tienes música disponible, entonces eleva tus propias palabras de adoración. No tienen que ser frases elaboradas, basta con decir en voz baja: Señor, tú eres bueno, gracias por amarme, confío en ti. Recuerda que adorar no se limita a cantar,
También puedes hacerlo recordando sus maravillas, leyendo un salmo en voz alta, o escribiendo en un cuaderno 3 motivos por los cuales amas y honras a Dios. Con este hábito entrenas tu mente para enfocarse en Él y no en lo que te inquieta. Además, hay un aspecto espiritual fundamental. La adoración es una de las armas más poderosas contra toda opresión. En la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vemos que cuando el pueblo de Judá fue rodeado por sus enemigos, Dios les ordenó que el coro marchara delante del ejército cantando alabanzas. Mientras lo hacían, el Señor mismo peleaba por ellos y confundía a sus adversarios. Esto no fue casualidad, la adoración activa la intervención divina. Imagina entonces lo que podría suceder en tu vida si cada noche llenas tu habitación con palabras que exaltan a Dios. Querido oyente, irte a la cama adorando lo transforma todo. No solo cambia la atmósfera física, también fortalece tu espíritu y abre la puerta para que Dios ministre tu corazón mientras duermes. Haz de esto un hábito y notarás cómo incluso tus sueños se transforman, cómo despiertas con mayor claridad y fortaleza, porque quien se acuesta adorando, se levanta confiando. Parte 8. Recuerda y declara las promesas de Dios sobre tu vida antes de dormir. Uno de los actos más poderosos que puedes practicar antes de cerrar los ojos es traer a tu memoria las promesas del Señor y declararlas sobre tu vida. Este hábito, aunque parezca sencillo, impacta profundamente tu fe, tu paz interior y la manera en que enfrentarás el día siguiente. Las promesas de Dios no son frases motivacionales, son verdades respaldadas por su carácter y su fidelidad. Cuando eliges recordarlas y proclamarlas antes de dormir, estás afirmando que tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Él ha dicho que hará. Eso cambia por completo tu descanso, porque no te acuestas confiando en tus fuerzas, sino en las de Él. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, la Escritura nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo algo, lo cumplirá. Eso significa que cada promesa escrita en su palabra es una garantía, no una posibilidad. Dormir con esa seguridad es como recostarse sobre una roca firme, sin temor a que se mueva en medio de la noche. Aquí tienes un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy mismo. Antes de dormir, abre tu Biblia o recuerda al menos 3 promesas que respondan directamente a lo que estás viviendo. Por ejemplo, si atraviesas una dificultad económica, piensa en Filipenses capítulo 4, verso 19, donde se asegura que Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si te sientes débil, Isaías capítulo 40, verso 31, afirma que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Si atraviesas momentos de ansiedad, puedes aferrarte a lo que declara el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, donde Jesús promete dejarnos su paz, una paz que el mundo jamás podrá brindar. No basta con recordarlo en silencio. Hay un poder especial en declararlo en voz alta. Al hacerlo, no solo lo reafirmas para ti mismo, sino que también proclamas en lo espiritual que tu vida está alineada con lo que Dios ha establecido. Ese acto fortalece tu fe y al mismo tiempo cierra la puerta a pensamientos negativos que podrían querer entrar en tu mente durante la noche. Querido oyente, las promesas de Dios son como lámparas que iluminan en medio de la oscuridad. Recordarlas antes de dormir es como encender una luz que permanece viva mientras descansas, y al despertar, tu corazón ya está en sintonía con la fe, listo para enfrentar lo que venga. Este hábito es también un acto de resistencia espiritual, porque vivimos en un entorno que constantemente intenta sembrar dudas, miedo e inseguridad. Pero al cerrar el día proclamando las promesas de Dios, estás declarando con firmeza: no voy a creer las mentiras del enemigo, voy a creer lo que Dios me dijo. Y en ese terreno, la paz siempre prevalece. Haz de esto parte de tu rutina nocturna. Ten una lista de promesas cerca de tu cama, en tu Biblia, en una libreta o incluso en tu teléfono, pero manténlas a tu alcance. Léelas, medítalas, repítelas y crea el hábito de dormir aferrado a la verdad de Dios. Notarás la diferencia
no solo en la calidad de tu descanso, sino también en la manera en que enfrentas cada día. Parte 9. Pide dirección y sabiduría para el día siguiente antes de dormir. Una de las acciones más valiosas que puedes realizar antes de cerrar los ojos es pedir a Dios que guíe tu próximo día. Muchos creen que la planificación comienza en la mañana, pero en realidad empieza la noche anterior. Cuando buscas la dirección de Dios antes de dormir, le estás dando permiso para conducir tu mente, tus pasos y tus decisiones, incluso mientras descansas. El libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón, a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento y a reconocerlo en todos nuestros caminos, para que Él enderece nuestras sendas. Esto significa que si lo reconoces antes de dormir, Él ya está preparando el terreno para lo que enfrentarás al día siguiente. Pedir dirección no es solo decir, Señor, guíame en lo general. Es abrir un espacio de conversación con Dios y presentarle los retos, tareas o decisiones que sabes que tendrás que enfrentar. Tal vez mañana tengas una reunión importante, una conversación difícil, una entrevista de trabajo, una cita médica o un compromiso familiar que te preocupa. Al poner todo eso en manos del Señor antes de dormir, no solo descargas tu ansiedad, sino que invitas a que su sabiduría gobierne la situación. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que buscaron la guía divina antes de actuar. Moisés no avanzaba si la nube de la presencia de Dios no se movía. David consultaba al Señor antes de enfrentar a sus enemigos, y el mismo Jesús pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones clave, como la elección de sus discípulos. Si ellos, con toda su experiencia espiritual, reconocían la necesidad de la dirección de Dios, cuanto más nosotros. Aquí tienes un ejercicio práctico. Justo antes de dormir, visualiza tu día de mañana como un camino en blanco. Luego entrégaselo a Dios y pídele que sea Él quien lo llene, que coloque las oportunidades correctas, que quite los obstáculos que no provienen de su voluntad y que te conceda la sabiduría para discernir cada paso. Porque no basta con pedir dirección, pedir sabiduría es igualmente fundamental. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 5, nos enseña que si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien la da en abundancia y sin reprochar. Esa sabiduría abarca la capacidad de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones correctas, de discernir las señales que Dios envía y de actuar en el momento adecuado. Cuando buscas esa guía antes de dormir, tu mente descansa porque entiendes que no debes resolverlo todo solo. Le estás permitiendo al mejor consejero tener la primera palabra en lo que está por venir. Y algo sorprendente sucede muchas veces durante la noche. Dios trae claridad por medio de un pensamiento al despertar o incluso a través de un sueño que confirma lo que debías hacer. Querido oyente, este hábito no solo prepara tu corazón para el día siguiente, también te ayuda a vivir con menos peso y con mayor propósito. Porque cuando despiertas sabiendo que tus pasos ya fueron entregados a Dios la noche anterior, enfrentas la jornada con una paz difícil de quebrar. Practícalo cada noche. No lo reserves únicamente para momentos de grandes dificultades. Incluso en días aparentemente comunes, pide dirección y sabiduría. Nunca sabes qué retos o bendiciones traerá el mañana, pero sí puedes estar seguro de que, con Él a tu lado, cada paso será firme. Parte 10. Entrega tus heridas emocionales y tu cansancio interior a Dios antes de dormir. Hay algo que muchas veces se pasa por alto, pero que es esencial para alcanzar un descanso genuino: poner en manos de Dios las heridas emocionales y el cansancio interior que acumulaste a lo largo del día. No se trata únicamente del agotamiento físico que sientes en el cuerpo, sino de ese peso invisible compuesto por pensamientos, emociones y recuerdos que desgastan más que cualquier esfuerzo. Todos, sin excepción, llegamos a la noche con huellas en el corazón. Algunas son pequeñas y pasajeras, como una palabra dura que alguien nos dijo o un malentendido. Otras, en cambio, son profundas: decepciones, injusticias, pérdidas, preocupaciones por el futuro o por nuestros seres queridos. Y si esas heridas no se entregan a Dios antes de dormir, permanecen abiertas, afectando no solo la paz interior,
sino también la calidad del descanso físico. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30, cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». No prometió únicamente palabras de ánimo ni un consejo, sino descanso verdadero. Un descanso que no se limita al cuerpo, sino que alcanza al alma. Esto significa que si no llevamos nuestras cargas a Él, aunque durmamos 8 horas, despertaremos igual de cansados. Entregar las heridas emocionales a Dios antes de dormir es como vaciar un vaso lleno de agua sucia para que al día siguiente pueda llenarse con agua limpia. Si no lo haces, ese vaso seguirá acumulando impurezas hasta rebalsar. Por eso, cada noche es una oportunidad para vaciarlo y permitir que Dios lo renueve. Aquí tienes un ejercicio práctico. Antes de acostarte, busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y repasa tu día. Identifica los momentos que te dejaron tristeza, enojo, frustración o miedo. No los ignores ni los minimices. Preséntaselos a Dios uno por uno. Dile con tus propias palabras que no quieres llevar ese peso a la cama, que confías en que Él puede sanar lo que tú no puedes resolver. En ocasiones, esas heridas no provienen de lo que otros hicieron, sino de lo que nosotros mismos nos decimos: la autocrítica, la culpa por lo que hicimos o dejamos de hacer, la comparación con los demás. Todo eso desgasta el alma. Por eso también es necesario entregar a Dios esas voces internas. Recuérdale a tu corazón que en Cristo no hay condenación y que sus misericordias se renuevan cada mañana, como afirma Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. El cansancio físico puede aliviarse con horas de sueño, pero el cansancio interior solo encuentra alivio cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Dios. Si lo practicas antes de dormir, notarás cómo ese peso en el pecho empieza a desvanecerse, cómo los pensamientos dejan de correr sin control y cómo una paz suave, casi tangible, comienza a llenar tu mente. Esa es la paz de la que habla Filipenses, capítulo 4, verso 7. Una paz que supera todo entendimiento humano. El cansancio interior es diferente al físico. El físico se alivia con unas horas de sueño, pero el interior solo encuentra descanso cuando entregamos nuestras cargas en manos de Dios. Si lo haces antes de cerrar los ojos, experimentarás cómo la opresión se disipa, cómo los pensamientos se aquietan y cómo tu ser entero se llena de calma. Esa es la paz que resguarda mente y corazón, más allá de lo que podemos explicar. Querido oyente, no te vayas a dormir con un corazón cargado de heridas. No importa si el dolor nació hace unas horas o si lo arrastras desde hace años. Cada noche es una oportunidad para decirle a Dios: aquí está. Yo no puedo con esto, pero sé que tú sí. Te aseguro que al hacerlo, no solo descansarás mejor, sino que despertarás más ligero, más preparado para lo que viene. Porque la sanidad de Dios no tiene horario, y muchas veces, mientras duermes, Él obra en lo más profundo de tu ser. Parte 11. Haz un repaso de tus actos de bondad y obediencia para reafirmar tu caminar con Dios. Al concluir el día, antes de dormir, existe un hábito que puede fortalecer de manera poderosa tu vida espiritual: detenerte a recordar y reflexionar sobre los actos de bondad, obediencia y fidelidad que realizaste durante la jornada. No se trata de un ejercicio de orgullo ni de autosuficiencia, sino de reconocer que tu caminar con Dios está hecho de pequeñas y grandes decisiones que honran su nombre y que vale la pena detenerse a apreciarlas para seguir creciendo. Vivimos en un mundo que constantemente nos recuerda lo que hacemos mal. Las noticias, las redes sociales e incluso nuestra propia mente suelen resaltar errores, fracasos o aquello que aún falta mejorar. Por eso, terminar el día enfocándote en lo bueno que sí hiciste, en lo que fuiste fiel a Dios, es como encender una luz que disipa la oscuridad de la autocrítica y fortalece tu identidad en Cristo. En Filipenses, capítulo 4, verso 8, Pablo nos anima a pensar en todo lo verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Esa exhortación no es solo para el día, también es una guía para la noche, antes de dormir. Recordar lo bueno no significa ignorar lo malo, sino equilibrar la balanza y asegurarte de que la voz que resuene en tu interior antes de descansar sea la de Dios,
afirmando que caminas con Él. Puedes empezar dedicando unos minutos a repasar mentalmente las decisiones que hoy se alinearon con su voluntad. Tal vez fue algo tan sencillo como responder con paciencia en vez de dejarte llevar por el enojo, ayudar a alguien necesitado, apartarte de una conversación que no edificaba o tomar un instante para orar por otra persona. Quizás fue cumplir con una tarea que Dios te había encomendado desde hace tiempo, aunque no fuera fácil. Este repaso no es para sentir que ya hiciste suficiente, sino para motivarte a seguir creciendo. Cuando reconoces que Dios te ha usado incluso en gestos pequeños, comienzas a notar que tu vida tiene un impacto real en otros y en su reino. Eso te impulsa a levantarte al día siguiente con un propósito más claro. Además, este hábito trae un beneficio espiritual muy importante. Fortalece la gratitud. Cada acto de obediencia y bondad que recuerdas antes de dormir se convierte en una oportunidad para decir: gracias, Señor, porque me diste la fuerza para hacerlo, o gracias porque me permitiste bendecir a alguien hoy. Así, lo que podría parecer un simple ejercicio mental se transforma en un momento de adoración y reconocimiento de que todo lo bueno que lograste fue gracias a Él. Querido oyente, este hábito también protege tu corazón de la condenación injusta. Habrá noches en las que el enemigo intente susurrarte que no eres suficiente, que no hiciste nada valioso o que fallaste demasiado. Pero cuando eres tú mismo quien recuerda lo bueno que Dios hizo a través de ti durante el día, esas mentiras pierden fuerza. Es como declarar: quizás no fui perfecto, pero caminé con Dios, y eso es lo que verdaderamente importa. Te animo a que esta noche, antes de dormir, cierres los ojos y traigas a tu mente al menos 3 momentos en los que actuaste con bondad o en obediencia. Escríbelos si tienes la oportunidad y termina con una oración sencilla. Señor, gracias por guiarme hoy y ayúdame a seguirte mañana con un corazón dispuesto. Al hacerlo experimentarás una paz especial, porque sabrás que el día que viviste no fue en vano y que cada paso que diste tuvo un valor eterno. Parte 12. Agradece no solo por lo que pasó, sino por lo que Dios hará mañana. Cuando pensamos en gratitud, la mayoría de las veces la asociamos con lo que ya recibimos. Y sí, dar gracias por lo vivido en el día es un hábito esencial, pero existe un nivel más profundo de fe que pocos practican: agradecer por lo que aún no ha sucedido, por lo que Dios hará mañana y en los días venideros. Ese tipo de gratitud no se apoya en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la confianza absoluta de que el Señor está obrando a nuestro favor, aunque todavía no veamos los resultados. La Escritura nos muestra ejemplos claros de este nivel de fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús levantó sus ojos al cielo y agradeció al Padre. No esperó a que el milagro ocurriera para dar gracias, lo hizo antes, mostrando que la gratitud también es una declaración de confianza. Cuando agradeces por lo que Dios hará mañana, estás proclamando que crees más en su fidelidad y en su poder que en las circunstancias presentes. Este hábito cambia por completo tu perspectiva del día siguiente. Muchas personas se acuestan con temor de lo que vendrá: una reunión difícil, un examen, un pago pendiente, una conversación complicada. Pero cuando agradeces de antemano, le dices a tu mente y a tu corazón: Dios ya tiene esto bajo control y yo voy a descansar confiado. Esa actitud no solo te da paz para dormir, sino que también despierta en ti una expectativa positiva. Aquí tienes un ejercicio sencillo que puedes practicar esta misma noche antes de dormir. Piensa en 3 situaciones que te esperan mañana. No importa si son grandes o pequeñas, agradables o retadoras. En vez de preocuparte por ellas, agradece a Dios por cómo actuará en cada una. Por ejemplo: Señor, gracias porque mañana me darás las palabras correctas en esa reunión, o gracias porque mañana abrirás una puerta que hoy aún no veo. Al principio puede sentirse extraño, porque no estamos acostumbrados a dar gracias por lo que todavía no tenemos. Pero este es uno de los secretos de vivir por fe. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Agradecer de antemano es aplicar esa verdad de manera práctica.
Este tipo de gratitud también influye en tu descanso. Cuando agradeces por lo que Dios hará, tu mente deja de enfocarse en el yerbo. Y si sale mal, y empieza a centrarse en el yerbo. Y si Dios hace algo extraordinario, esa expectativa positiva calma el corazón y abre espacio para dormir en paz. Querido oyente, dar gracias por adelantado no es una fórmula mágica. Es una forma de alinearte con la verdad de que Dios es bueno y siempre está obrando, incluso mientras duermes. Haz de esto un hábito constante. No importa si mañana te espera un reto enorme o un día común, agradece como si ya hubieras visto la respuesta. Te sorprenderás de cómo esta práctica transforma no solo tus noches, sino también la manera en que vives tus días. Parte 13. Renueva tu compromiso con Dios antes de dormir. Cada noche es una oportunidad para colocar nuevamente tu corazón en el lugar correcto delante de Dios. Renovar tu compromiso con Él antes de dormir no significa que lo hayas perdido ni que Él se haya alejado. Significa que decides, de manera consciente, reafirmar tu entrega, tu obediencia y tu disposición a seguir su voluntad. Es como declarar: Señor, hoy vuelvo a escogerte. Hoy vuelvo a decirte que sí. A lo largo del día, es fácil que nuestras prioridades se desordenen. Entre responsabilidades, problemas y distracciones, podemos perder el enfoque y actuar de maneras que no siempre reflejan nuestra fe. Por eso, cerrar la jornada con un instante de renovación es una forma de corregir el rumbo y asegurarnos de que, aunque hayamos tropezado, nuestro corazón sigue alineado con el suyo. La Biblia nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que reafirmaban constantemente su pacto con Dios. Josué, por ejemplo, en el capítulo 24, verso 15, recordó al pueblo de Israel que debían decidir a quién servir y proclamó con firmeza que él y su casa servirían al Señor. Esa decisión no fue un acto aislado en su vida, sino un compromiso continuo. Nosotros también podemos practicar ese mismo principio cada noche. Renovar tu compromiso con Dios antes de dormir abarca varias cosas. Primero, reconocer que necesitas su guía cada día. Segundo, presentar tu voluntad para que Él la dirija. Y tercero, pedirle que te dé fuerzas para cumplir con lo que espera de ti, no solo en momentos cruciales, sino también en lo cotidiano. Un ejercicio sencillo es este. Justo antes de cerrar los ojos, habla con Dios como si firmaras un pacto nuevo. Puedes decirle con tus propias palabras: Señor, te entrego nuevamente mi vida, mis planes, mis pensamientos y mis deseos. Si hay algo en mí que no está alineado contigo, cámbialo. Mañana quiero vivir de una manera que te honre. Esta declaración, aunque breve, fortalece tu compromiso y te recuerda tu propósito. Renovar el compromiso también implica estar dispuesto a soltar lo que no edifica. Si durante el día tuviste actitudes, hábitos o pensamientos que sabes que no agradaron a Dios, este es el momento de entregarlos y pedir fuerzas para no repetirlos. De esa forma, no solo reconoces tu dependencia, sino que también le das permiso para seguir moldeando tu vida. Querido oyente, este hábito transforma tu descanso, porque no te acuestas con la sensación de que tu relación con Dios quedó suspendida o dañada, sino con la certeza de que estás en paz con Él, con tu corazón limpio y con un ánimo renovado para seguirle al día siguiente. Lo mejor es que esta práctica fortalece tu fe a largo plazo, porque cada noche, sin importar lo que haya ocurrido, terminas recordándote que tu vida pertenece a aquel que te sostiene. Recuerda lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Al renovar tu compromiso antes de dormir, te preparas para recibir esas nuevas misericordias con un corazón dispuesto y expectante. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, no te enfoques solo en lo que hiciste o dejaste de hacer. Tómate un instante para decir: Señor, sigo aquí, sigo dispuesto, sigo confiando en ti, y duerme con la certeza de que tienes al mejor Padre y guía posible. Parte 14. Cierra el día entregando tus batallas espirituales a Dios y permite que Él pelee por ti. Existen luchas que no se libran con las manos ni con palabras humanas. Hay guerras invisibles que ocurren en el ámbito espiritual
y que aunque nuestros ojos no las perciban, desgastan nuestro corazón y mente. Muchas veces, sin darnos cuenta, llegamos a la noche agotados, no tanto por el esfuerzo físico, sino por las luchas internas y espirituales que hemos estado enfrentando. Esas batallas pueden manifestarse como pensamientos que buscan robar la paz, ataques de desánimo, tentaciones constantes, problemas que parecen imposibles de resolver o situaciones en las que sentimos que fuerzas más grandes que nosotros quieren detenernos. La Escritura nos recuerda en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto nos enseña que muchas de las dificultades que enfrentamos tienen una raíz espiritual y por eso no podemos vencerlas únicamente con esfuerzo humano. La buena noticia es que no enfrentamos esas batallas en soledad. Dios mismo ha prometido pelear por nosotros. En Éxodo capítulo 14, verso 14, Moisés le dijo al pueblo: «El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos». Ese pasaje nos recuerda que la victoria no siempre depende de luchar con más fuerza, sino de confiar con mayor profundidad. Y la noche es el momento perfecto para practicar ese acto de entrega. Colocar tus batallas en manos de Dios antes de dormir es un ejercicio de humildad y de fe. Humildad, porque aceptas que hay situaciones que escapan a tu control. Fe, porque crees que Él tiene el poder de hacer lo que tú no puedes. Esta entrega te libera de la carga de sentir que debes resolverlo todo por ti mismo y te permite descansar con la certeza de que el mejor consejero ya tiene la primera palabra en lo que vendrá. Y muchas veces, durante la noche, ocurre algo maravilloso. Dios trae claridad mediante un pensamiento al despertar o incluso a través de un sueño que confirma lo que debías hacer. Aquí tienes una práctica que puedes comenzar hoy mismo. Antes de dormir, busca un lugar tranquilo y piensa en las batallas que has enfrentado recientemente. No importa si son grandes o pequeñas, visibles o solo conocidas por ti. Preséntalas una a una delante del Señor. Puedes orar de esta manera: Señor, esta es mi lucha. No puedo con ella, pero sé que tú sí. Te la entrego y la dejo en tus manos. Hazlo con sinceridad e imagina que estás depositando esas batallas directamente en las manos de Dios. Esta entrega no significa que mañana no harás tu parte, sino que dejarás de cargar con un peso que no te corresponde, para caminar más ligero y con la paz de saber que Él ya está actuando. El cansancio interior no es igual al físico. El físico se calma con unas horas de sueño, pero el interior solo encuentra alivio cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios. Si lo haces antes de dormir, experimentarás cómo el peso en tu pecho se desvanece, cómo los pensamientos dejan de correr sin control y cómo una paz suave, casi tangible, comienza a llenar tu mente. Esa es la paz que Filipenses, capítulo 4, verso 7, describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Querido oyente, habrá noches en las que el enemigo intente susurrarte que la batalla es demasiado grande, que estás solo o que no hay salida. Pero es entonces cuando debes recordarte que tu fuerza no está en ti, sino en aquel que ya venció todas las cosas en la cruz. Cuando entregas tu batalla antes de dormir, no te estás rindiendo al problema, sino a Dios. Y esa rendición no es derrota, es el inicio de la victoria. Así que esta noche no te vayas a la cama cargado por lo que aún no has resuelto. Haz un acto consciente de entrega. Deja tus batallas en manos del Señor y recuérdate que mientras tú descansas, Él sigue obrando. Confía en lo que dice el Salmo 121, verso 4. El que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Y cuando llegue la mañana, levántate con la certeza de que ya no peleas solo, sino que el capitán de tu salvación va delante de ti. Parte 15. Duerme recordando tu identidad en Cristo y quién eres para Dios. Uno de los errores más comunes al final del día es permitir que nuestro descanso dependa de lo que hicimos o dejamos de hacer, de cómo nos sentimos, de lo que otros dijeron de nosotros, o incluso de lo que pensamos de nosotros mismos. Muchas personas se acuestan repasando en su mente sus fracasos, debilidades e inseguridades, olvidando que nada de eso define su verdadera identidad.
Y aquí es donde debemos detenernos y adoptar un hábito que puede transformar no solo nuestras noches, sino toda nuestra vida: ir a dormir recordando quiénes somos realmente en Cristo. Tu identidad no se define por tu trabajo, tus logros, tu situación económica, tu pasado o las opiniones ajenas. Tampoco se define por tus errores. La palabra de Dios es clara. Eres hijo o hija del Altísimo, comprado a un precio incalculable y amado con un amor que no conoce límites ni condiciones. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, se afirma que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar sus maravillas. Esto significa que tu identidad y tu valor espiritual no dependen de lo que vivas o enfrentes, sino que permanecen firmes en Él. Ir a dormir con esta verdad es como sellar tu corazón con una seguridad divina. Cuando recuerdas que eres hijo del Rey, ya no te acuestas con la sensación de estar perdido o abandonado. Cuando mantienes presente que eres amado sin condiciones, no das espacio a las voces que intentan hacerte sentir menos. Cuando sabes que eres perdonado, dejas de cargar con culpas que Dios ya quitó de tu vida. La identidad en Cristo no es una idea lejana, es un ancla que sostiene tu mente y tu alma. Si no afirmas quién eres en Dios antes de dormir, corres el riesgo de que el enemigo intente llenar tu descanso con mentiras. Por eso, cada noche dedica un instante a declarar en voz alta tu verdadera identidad. Puedes decir: soy amado por Dios, soy perdonado, soy sostenido por su mano, fui llamado para cumplir su propósito, y nada ni nadie podrá cambiarlo. No es un simple discurso motivacional, son verdades eternas respaldadas por su palabra. Este hábito también te protege de las comparaciones. El mundo constantemente intenta sembrar miedo, dudas e inseguridad, pero cuando reafirmas quién eres en Cristo, recuerdas que tu valor no depende de parecerte a otros, ni de competir, sino de caminar en el plan único que Dios diseñó para ti. Dormir con esta convicción es un acto de fe y de resistencia espiritual. Es responder a cualquier pensamiento negativo: no voy a cerrar mis ojos con estas mentiras en el corazón. Voy a dormir con la verdad de que pertenezco a Dios y que soy valioso para Él. Y eso lo cambia todo: tu descanso, tu despertar y la manera en que enfrentas los retos de un nuevo día. Hazlo un hábito constante. Elige un versículo que afirme tu identidad y repítelo cada noche antes de dormir. Puede ser Romanos, capítulo 8, verso 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O Isaías, capítulo 43, verso 1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Guárdalo en tu memoria, susúrralo en voz baja, y deja que sea lo último que escuches antes de descansar. Dormir con esta verdad es como cubrirte con un manto de seguridad. No importa lo que hayas vivido hoy, ni lo que debas enfrentar mañana, tu identidad en Cristo permanece intacta. Y eso es suficiente para cerrar los ojos con paz, confiando en que el mismo Dios que te dio propósito seguirá cuidándote hasta el amanecer de un nuevo día.